Muy bien. Entonces, buenos días nuevamente. Esperemos que ya no haya estas interrupciones. Eh, Habíamos quedado en la última sesión, habíamos señalado que una compañera, creo que era apellido Rosales, está por aquí la señorita Rosales, que nos iba a ayudar. Sí, hola. ¿Cómo le va, señorita Rosales? Sí, sí, estoy. ¿Dónde nos quedamos, por favor? Pues un momento. Ya lo... De que la Constitución habla del derecho no solo una perspectiva, no solo que le daba también una perspectiva social, civil, comunitaria, que un derecho es propiedad. Muy bien, entonces, nos habíamos quedado en el enunciado. Les voy a pedir que pongan en silencio todos para que no haya interrupción. Sí, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en esta caracterización, ¿no? Estamos construyendo nuestro concepto de derecho societario. Por cierto, ya tienen un foro que ir trabajando, una actividad, perdón, no es un foro, una actividad de una lectura de uno de los libros que he recomendado, y en función de esa lectura hay un pequeño cuestionario. Deben realizarlo, esa actividad, tal y como se encuentra explicado en el curso del Moodle, está abierta desde el día de hoy y se cierra el domingo en la noche. Entonces, por favor, vayan leyendo poco a poco. Es el primer capítulo del libro Derecho Agrario y Justicia Agraria. Entonces, vayan leyendo para que puedan ir contestando ese cuestionario. Muy bien, entonces, nosotros hemos visto brevemente, porque no tuvimos mucho tiempo, estamos en esta, en teoría, primera clase introductoria, en la que estamos tratando de definir, de establecer cuáles son los elementos básicos de un concepto general de derecho agrario, ¿no? Y entonces hemos visto hasta este momento cómo el derecho agrario constituye una norma que se extrae directamente de las pautas normativas establecidas en la Constitución ecuatoriana. Es decir, la primera y más importante fundamentación del derecho agrario estaría relacionada con las normas establecidas en la Constitución. Permítame un segundo que voy a admitir a otros estudiantes que acaban de llegar. Muy bien. Entonces, la Constitución en el 321 señala claramente, señala claramente que se protege la propiedad. Sin embargo, esta propiedad protegida desde la Constitución tiene una específica función social y ambiental. Ojo, esto es muy importante porque esto no lo tienen las constituciones. En su origen, las constituciones que empezaron a establecer una función social a la propiedad son las constituciones de principios del siglo pasado. Por ejemplo, la constitución rusa, que apareció con el advenimiento de la Revolución Socialista del 17, la Constitución mexicana, la Constitución de los Estados Unidos de México, también consecuencia de una revolución en el mismo año 17,
y la Constitución de Weimar. Weimar, a pesar de ser una constitución tachada por su carácter totalitario, una constitución que estuvo al servicio del nacionalsocialismo, tal y como ustedes ya han podido observar en las diferentes materias que han ido aprobando curso a curso, la Constitución de Weimar tiene una característica especial, que es una constitución que tiene una clara vocación social, indiferentemente de que sirvió para poder, para que la ideología nacionalsocialista cumpla con sus cometidos. Es importante explicar aquello. Entonces, todas las constituciones que aparecen desde ese momento, en la segunda etapa, sobre todo, la segunda gran etapa del constitucionalismo, que es el constitucionalismo que aparece después de la Segunda Guerra, el constitucionalismo de la posguerra, que inicia su sesión inaugural, su trabajo inaugural con la Constitución de Bonn del 49, pues todas las constituciones ya establecen de una manera mucho más definida y acotada la necesidad de que esta función social de la propiedad se reivindique a través de la estructuración de sendas leyes que permitan una regulación de esta llamada función social. Bueno, aparecen instituciones desde la expropiación hasta las famosas reformas agrarias. En Latinoamérica muy famosas, muy importantes, década del 60, del 70. Hablaremos, hay un acápite específico en uno de los apartados de la unidad primera. Hablaremos de las reformas agrarias. A pesar de que ya no constituye norma específicamente vigente, han sido un antecedente muy importante para lo que hoy el 321 señala. Debemos señalar que la función no es solamente social de la propiedad, es una función social y ambiental. Por tanto, constantemente iremos acotando nuestra definición de la propiedad para ir construyendo nuestro concepto de derecho agrario a partir del concepto de propiedad agraria y las limitaciones que el derecho ambiental internacional y nacional imputan, establecen, delimitan respecto de la propiedad en general y respecto de la propiedad agraria también, de manera particular. Entonces, estos son conceptos sumamente importantes. En el capítulo cuarto del título segundo de la Constitución, se señala específicamente, si ustedes pueden observar, abran su Constitución y observen en el artículo 57 de la Constitución. Por favor, que alguien lea de lectura al numeral 4, por favor. Conservar la propiedad prescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. Entonces, en este artículo, la Constitución reconoce y garantiza a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre otros colectivos y grupos, permítame, tengo que admitir a otro alumno, entre otros grupos y colectivos, establece esta norma, reconoce la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. Esto es muy importante porque, tal y como ustedes pudieron observar en teoría del Estado, y sobre todo teoría del Estado y derecho internacional, uno de los elementos del Estado es la soberanía y muy ligado a la soberanía el territorio. Y en el ámbito del derecho internacional existe el principio
de autodeterminación de los pueblos y de soberanía que deriva de la autodeterminación. Entonces, el numeral 4 reconoce a partir de que el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana acepta y establece que la Constitución ecuatoriana, perdón, que el Estado ecuatoriano respeta, reconoce y garantiza las múltiples nacionalidades que conviven en el territorio nacional. Es un solo país, pero que acepta la mancomunidad de diferentes nacionalidades. Desde esa perspectiva, el numeral 4, desarrollando esa norma establecida en el 1, desde esa perspectiva, repito, el 57, numeral 4, desarrollando esa norma que habla de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad, la autodeterminación de los pueblos, establece la garantía de que se conserva la propiedad y de modo imprescriptible de las tierras de las comunidades y pueblos indígenas y ancestrales. Y añade que serán inalienables, es decir, intocables, inembargables e indivisibles, perdón. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas, impuestos, cuotas, etc. Muy importante, recuerden ustedes el famoso caso Sarayaku. El famoso caso Sarayaku tiene como punto de discusión este numeral 4. Obiter dictum, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere en muchas ocasiones a esta normativa que la propia Constitución ecuatoriana ha señalado y establecido, para determinar que estos pueblos, entre los que cabe contar al Sarayaku, tienen derecho al acceso a su propiedad. Y por tanto, sobre los asuntos que quiera decidir el Estado sobre estas propiedades, se requiere de una consulta previa, se requiere del respeto a su propiedad y sobre todo, si ellos aceptan la explotación de sus tierras, se requiere que se compartan los recursos, los réditos, las utilidades, lo que se produzca. Muy interesante el numeral 4. El numeral 4 no solo acota la soberanía estatal, limita la soberanía estatal, el territorio nacional, sino que al mismo tiempo se traduce en una redefinición de la propiedad protegida por el 321 y la propiedad establecida en el Código Civil. Hablamos en la clase anterior del artículo que hacía referencia a la propiedad en el Código Civil. ¿Quién se recuerda y le da lectura, por favor? ¿Qué artículo era de la codificación civil el que hacía referencia a la propiedad o dominio? 90. Por favor. 599. Por favor, Luis, léalo. Dice, dominio se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa, corporal, para gozar y disponer de ella conforme a las decisiones, leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. Entonces, más abajo continúa diciendo la propiedad. Separar el goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, muy bien, Luis. Excelente. Entonces, esa definición de propiedad, que es una definición genérica, históricamente genérica, dogmáticamente genérica, debe ser acotada, limitada. Lo propio, lo adecuado, sería que en función de estas nuevas limitaciones establecidas por las normas que estamos revisando, 321, 57, numeral 4, ya vamos a añadir otras más, incluyendo los tratados y convenios internacionales que también vamos a estudiar de a poco, lo correcto, lo propio, lo adecuado sería ir
redefiniendo esas normas establecidas en la codificación civil, para que, en el caso concreto, el juez que deba fallar sobre un caso específico o el operador jurídico conozca y sepa cuáles son los límites establecidos de antemano. Sin embargo, ojo, no se requiere ese desarrollo normativo. Ese desarrollo normativo está justificado para poder, para que con base en el principio de unidad del ordenamiento jurídico, el legislador vaya realizando una adecuación de la normativa secundaria a la normativa principal. Recomendaciones, muy probablemente habrá que hacer en una de las unidades, tendremos que hacer un ensayo. Entonces les pido que vayan escogiendo de las clases que tenemos, vayan pensando en algún tema que sea interesante para irlo desarrollando. Un tema que ya podría yo proponer de antemano sería la propuesta de lege ferenda del 599 del Código Civil para su correcta adecuación a la normativa constitucional e internacional. Sería un tema muy interesante, muy actual y muy necesario. Sigamos, en el 57, numeral 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Artículo 57, numeral 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Entonces, el número 5 reconoce este derecho de posesión de los pueblos ancestrales. Porque, vamos a ver, nosotros tenemos un problema Creo que se cortó. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, lo escuché. Sí. Entonces, señalaba yo que tenemos un inconveniente porque esta caracterización del Estado ecuatoriano como Estado plurinacional, pluriétnico, pluricultural, etcétera, nos obliga a también tener una visión plurinormativa, al menos en algunos aspectos. Algunos aspectos tienen que ser, algunos aspectos normativos están llamados a ser tolerantes respecto de las normativas con las que los diferentes pueblos, nacionalidades, coexisten de manera milenaria, centenaria, incluso antes de que aparezcan nuestras leyes positivas, ellos ya tenían sus leyes. Y una de las leyes que han tenido estos pueblos originarios ancestrales es las normas que protegen la posesión. Una norma que también ha estado vigente mucho antes en nuestra tradición jurídica que el derecho de dominio o de propiedad. La posesión es un derecho que aparece antes que el derecho a la propiedad. Antes que el dominio o propiedad aparece la posesión. Pues bueno, ya eso ustedes lo conocen de haber estudiado el libro segundo de los bienes del Código Civil. Entonces, el número 5 es un desarrollo normativo de este nivel de tolerancia que debemos tener respecto de las normas con las que coexistimos en un Estado plurinacional y pluriétnico. Por tanto, esta norma del numeral 5 del artículo 57 está encaminada a respetar esas tradiciones que protegen de manera especial a la posesión, etcétera. El numeral 6, por favor, que alguien lo lea. Numeral 6. Participar en el usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Entonces, vamos a ver.
no solo se le reconoce el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, ustedes bien conocen, el derecho de propiedad está relacionado con la capacidad de disponer del bien de la forma en que le parezca conveniente a aquel que tiene ese título sobre esa cosa, sobre ese bien. La doctrina general, por ejemplo, Guyon y Díaz Picasso, en su libro Derecho Civil, señalan claramente que la forma más radical de expresar el contenido esencial del derecho de propiedad es el derecho de desvinculación del bien. Es decir, la forma más trascendente de comprender la esencia del dominio o propiedad estaría relacionado con la capacidad que tiene el titular de esa cosa o de ese bien para desvincularse de aquel. Por ejemplo, para hacer una traslación de dominio, para donarlo, para venderlo, para regalar, para lo que sea. ¿Sí? Pero no es única, esa es la característica esencial. Otras características esenciales son los otros derechos reales asociados al dominio. El numeral 6 señala aquí el usufructo, usar de bien, usufructo, disfrutar